El economista nos habla de que el gobierno mexicano ha concluido la operación de compra-venta de Mexicana de Aviación y por ella ha pagado 815 millones de pesos. Mexicana de Aviación tiene una historia de muy larga data. Mexicana de Aviación es la aerolínea más antigua de Latinoamérica y una de las más antiguas del mundo. Mexicana era un orgullo para México y además fue una empresa muy fuerte y muy sólida. ¿Hasta qué? Hasta que sucedió lo que sucedió con todas las empresas que teníamos. Hasta que no es que se hubiera privatizado nada más, sino que cayó en manos de cuatreros, en manos de sinvergüenzas, de pillos, de individuos inmorales. Eso fue lo que le pasó trágicamente a Mexicana de Aviación. Hoy el presidente, después de que el Poder Judicial tuviera retenida, contenida o detenida la operación de compraventa, adquirió el nombre y adquirió también las rutas, los llamados slots. Esa es la riqueza, el patrimonio intangible de una línea aérea, es decir, aquellos espacios para poder hacer viajes entre dos puntos o entre más desde un determinado aeropuerto. Eso lo tenía Mexicana de Aviación y por razones misteriosas temporalmente lo perdió, como ya lo veremos a continuación. También existía el problema de los trabajadores no liquidados después de muchísimos años. Esos trabajadores a los que el cavernícola de Javier Lozano mandó al infierno, los privó de sus liquidaciones, después de haber fomentado la quiebra fraudulenta de Mexicana, porque Javier Lozano fue cómplice en esa quiebra fraudulenta, cuyo cerebro fue Azcárraga, el dueño piratesco de esta gran compañía. El gobierno ha concluido esta operación y esta operación además incide en un terreno, en un medio que es de vital importancia para México. Recuperar las comunicaciones de diverso tipo. Estamos trabajando en la construcción de vías férreas que no habían tenido ningún avance, ningún efecto en los últimos 40, 45 o 50 años. Y ahora también en los aeropuertos que se construyen y en esta línea aérea. Van a poner el grito en el cielo los neoliberales, los aspiracionistas también, estos que adoran esos conceptos del mercado y de la eficiencia. Pero queremos hacer historia para demostrarles que la iniciativa privada, cuando no está compuesta de individuos verdaderamente empresarios, está llena de cuatreros, de delincuentes, de vulgares pillos. Y esto fue lo que le aconteció a Mexicana de Aviación. Un crimen financiero impune. Crimen financiero porque se fingió una quiebra. Esa quiebra fue fraudulenta. ¿Por qué? Porque se buscó intencionalmente la quiebra, saqueando a la empresa. La saqueó Azcárraga y muchos otros individuos, incluidos sus directivos. El presidente hace bien en esta denuncia que hizo ya desde hace tiempo y en adquirir la empresa y rescatarla, porque esta iniciativa privada, como he dicho, privada de iniciativa, no hizo nada por rescatar a la aerolínea más importante de América Latina. Como no hizo nada el señor Larrea, también privado de iniciativa, para aumentar la red ferroviaria de México, sino que se limitó estrictamente a sostener aquellas concesiones que servían a sus intereses particulares, es decir, a los propósitos lucrativos de sus empresas. El resto no importaba. Con esto demostramos que no hay gran interés de esta casta dorada, privilegiada, que no es producto del trabajo, sino de los privilegios y las concesiones, en favorecer a nuestro país por razones elementales de patriotismo, de justicia e inclusive de inteligencia, verdadera inteligencia empresarial. ¿Por qué es impune el crimen financiero de Mexicana? Porque nadie fue a la cárcel, porque no se exigió a los responsables reintegrar a aquellos que resultaron dañados, reintegrarlos en el goce de los bienes de los que fueron despojados.
México perdió una empresa, pero muchos trabajadores perdieron sus empleos y no fueron liquidados. Banorte, por ejemplo, perdió dinero porque hizo préstamos que nunca le fueron reembolsados y el fisco no recibió los correspondientes impuestos. Esta es la torre de Mexicana de Aviación, ícono de la arquitectura mexicana de los años 60, que durante mucho tiempo en la colonia del Valle sirvió como faro, como foco, como referente en la Ciudad de México. El señor Azcárraga, entre otras lindezas, y es pariente de los de Televisa, lo que hizo fue simplemente vender esa torre, entre otras cosas. Por eso, dice Proceso, acusan de fraude a Gastón Azcárraga por venta de la torre de Mexicana. Este es el angelito, este es Gastón Azcárraga, que con toda desfachatez y cinismo, simple y sencillamente tomó una empresa, la saqueó, defraudó a todos, se fue, huyó y no pasó nada. Ese era el modo habitual de hacer empresa antes, para los que nos hablan de la época dorada y del gran despojo que hace este gobierno pleno de comunistas de estos grandes empresarios. Esa es la verdad. Reportur nos dice, esta publicación de turismo en el país, de reputación y de solvencia suficientes, los directivos denunciados por fraude, porque además de Gastón Azcárraga, estaban los altos directivos de la empresa que le ayudaron a perpetrar este crimen. Los directivos denunciados por fraude, ¿qué creen ustedes? Son los primeros en cobrar de Mexicana sus liquidaciones y las cantidades que correspondieran. Interesante, porque en la vida ordinaria de la gente correcta, el capitán es el último en abandonar el barco. No así en estas empresas. Las ratas son las primeras en abandonar el barco. Se van del barco, abandonan la empresa porque no tienen vocación empresarial ni auténtico compromiso con nada ni con nadie. Y además, todavía del fraude en el que han incurrido y de las cuantiosas ganancias que les ha procurado el crimen, porque a ellos les procuró mucho dinero, todavía se liquidan a sí mismos con liquidaciones jugosas, se premian a sí mismos, son los primeros en cobrar y sálvese el que pueda. Esto en la crisis de 2008 y en las que siguieron, en la hipotecaria gravísima de los Estados Unidos, en aquella crisis de la economía virtual. En las grandes empresas, los directivos que salieron se dieron a sí mismos enormes liquidaciones, como corresponde. Porque esa es la contextura moral o inmoral de todos estos individuos. En agosto de 2010, cuando Mexicana de Aviación suspendió operaciones y solicitó ingresar a concurso mercantil, que es la fase previa a la quiebra, explico qué es un concurso mercantil, es un proceso de naturaleza judicial durante el cual una persona que es interventor, un tercero, hace una lista de los acreedores de la empresa y procura con los activos ir liquidando con los bienes, con los activos, con el dinero que tiene una empresa que está en mala situación, ir liquidando las deudas según la prelación o preferencia de los deudores. Normalmente en estos casos, quienes están hasta arriba en preferencia de créditos son los trabajadores. Es decir, primero tengo que pagar salarios, prestaciones y liquidaciones y así sigue. Después los impuestos y van los créditos de otra naturaleza. Bueno, pues en 2010 solicitó ingresar en concurso mercantil o a concurso mercantil y argumentó que su insolvencia financiera se debía, explicaba Gastón Azcárraga y sus directivos, el por qué Mexicana de Aviación tenía que entrar en concurso mercantil. Se debía a factores internos y externos ajenos a la administración de la empresa. Si son internos ya no son ajenos. Eran víctimas todos de la casualidad, del mal fario, de la mala suerte, como siempre. Cuando las cosas salen mal, no son su responsabilidad, como ya aconteció cuando algunos pillos quebraron la banca y después dijeron, es que somos víctimas de esto, rescátenos. Sin embargo, una revisión de los expedientes judiciales del caso Mexicana
que citan estados financieros de la compañía, dictámenes de auditores y actas de los consejos de administración, así como de otros documentos obtenidos por Proceso, porque este es un artículo de la revista Proceso, una investigación de ese entonces, muestran como dueños y directivos, encabezados por el empresario Gastón Azcárraga Andrade, tomaron decisiones que derivaron en el sistémico desmantelamiento de la más importante aerolínea del país. ¿Qué significa esto? Que intencionalmente desarmaron, desmantelaron, desbarataron a la compañía mexicana de aviación. La despojaron de todo, la hicieron inviable intencionalmente, a propósito. Eso se llama fraude y así debió haber sido castigado. Sin embargo, tenían cómplices en el gobierno y el Financiero nos dice que también Banorte, porque no solo es el gobierno ni los trabajadores, sino una institución financiera que prestó dinero a Mexicana de Aviación. La quiebra de Mexicana deja a Banorte pérdidas por 1,200 millones de pesos. Alejandro Valenzuela, director general del Grupo Financiero, aseguró que los inversionistas que tuvo Mexicana fueron fantasmas. Hay que ver qué hay detrás de todo esto. O sea que además la falsedad se corrobora porque estos inversionistas eran inversionistas etéreos, virtuales, fantasmas, dice él, inexistentes, y por tanto incapaces de solventar sus obligaciones, de enfrentarlas, de dar la cara y de pagar ese dinero que le debían a Banorte, que se encontró con que había sido defraudada esa institución bancaria. El economista nos dice que el impresentable de Javier Lozano, responsable también del crimen de Luz y Fuerza del Centro, entre muchas otras cosas, un porro que además, desde hace ya bastante tiempo, el señor se la daba de gente correcta, decente, culto, hasta el piano toca y dice que sabe de música clásica. Pues el señor tiene vocabulario, tiene boquita de carretonero o de lo que sea. Es un individuo que se expresa de ordinario y por mensaje verbal y también escrito, preferentemente a través de Twitter, de la forma más baja, soez, vulgar y ofensiva, en contra de quien sea, porque el señor es un desaforado, es un enloquecido y además es un energúmeno que ya, en todo momento y lugar, insulta a diestra y siniestra. Pero en ese entonces, esto es el 17 de octubre de 2011, Javier Lozano Alarcón decía que habría buenas noticias en Mexicana de Aviación. Lamentablemente, entre octubre de 2011 y la fecha en que el presidente de la República ha decidido el verdadero y efectivo rescate de Mexicana de Aviación, han transcurrido nada más y nada menos 12 años. Pero para Javier Lozano, que tenía ganas de engañar a todo mundo, inventaba que un quinto grupo de inversionistas, a los que evidentemente habían precedido 4 más, está a punto de concretar la compra de Mexicana de Aviación, los traían dándoles a tole con el dedo y a la vuelta y vuelta, sin asegurar nada y con el propósito de defender a sus cómplices y que nunca se lograra el rescate de Mexicana de Aviación. ¿Por qué? Porque había 2 aerolíneas de sus compadres, de los de todos ellos, que se llamaban, y se llama todavía una de ellas, Volaris, y la otra se llamó Interjet. Interjet también, oh casualidad, sufrió una quiebra fraudulenta. Informó Javier Lozano Alarcón durante la firma del convenio de incremento salarial del sindicato azucarero en los tiempos en que despachaba como secretario del Trabajo en esos gobiernos innombrables, impresentables y nefastos para México. Europa Press, una publicación internacional, hablaba sobre Mexicana en ese entonces y de plano ya decía: México no rescatará a Mexicana de Aviación. ¿Por qué los gobiernos neoliberales iban a rescatar a una empresa pública? Ellos solamente rescataban empresas privadas. Rescatar una empresa pública era una barbaridad, era ir contra sus propios intereses y contra su propia ideología torcida. Un oxímoron, hacer lo contrario a aquello en lo que creían, un contrasentido, una implosión, echar a andar alguna de las leyes de la termodinámica y volar en 1000 pedazos, porque como un neoliberal
va a hacer un rescate de una empresa del Estado. Explotaba todo y explotaba él mismo. Eso sí, rescatar particulares a mansalva, a placer, lo que fuera. Pero después de darle vueltas a todo esto, decidieron que ya era suficiente el engaño que se hacía a todos los acreedores y que ya no debía rescatarse a Mexicana de Aviación. El gobierno mexicano no rescatará a Mexicana de Aviación mientras haya grupos de inversionistas interesados en adquirir la aerolínea. Es decir, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno y seguir jugando, falseando y mintiendo. En adquirir la aerolínea, actualmente en concurso de acreedores, ha firmado el secretario del Trabajo, Javier Lozano, cómplice de su quiebra fraudulenta. La quiebra de la compañía a finales de agosto de 2010 dejó en tierra a 6.6 millones de pasajeros y provocó la cancelación de 107.884 vuelos, según la Confederación Nacional Turística del país. No solo defraudaron a la banca, al fisco, a sus trabajadores, sino también a los usuarios, a los clientes, a los que dejaron en tierra después de haber pagado boletos, y usted disculpe, señor, que no tenemos cómo reembolsarlos. En rueda de prensa, el mandatario rechazó cualquier posibilidad de rescatar la empresa o a la empresa que suspendió sus operaciones en agosto de 2010, como han solicitado los trabajadores de Handling, que eso debiera ser el outsourcing de la compañía aérea en una protesta esta semana en el aeropuerto de la capital mexicana. Según recoge la prensa mexicana, Lozano aclaró que no se deben despertar falsas expectativas. ¿Cómo vamos a ilusionar falsamente a los trabajadores? No, señor, ni a la nación. Ilusiones verdaderas, esperanzas realizables, por ejemplo, a los beneficiarios del Fobaproa. Por ejemplo, a todas las empresas que durante los gobiernos en los que él participó fueron subsidiadas por el gobierno, fueron subsidiadas con dinero público. No así esta empresa pública. No importa, nunca iban a intervenir en ella. No se deben despertar falsas expectativas a través de rescates financieros, escuchen ustedes bien, con cargo al erario público mientras haya grupos de inversionistas interesados. ¿Hasta cuándo? Hasta que los señores dijeran. ¿Rescatarla? No, no interesaba, a efecto de hacerla inviable y de favorecer a otros, como ya he dicho, y que ahora lo verán ustedes. Sigo con Europa Press. El rescate es una figura legal que permite al gobierno mexicano asumir el control de empresas estratégicas, que lo era, que lo es, que lo sigue siendo, en riesgo de huelga y garantizar el servicio y la continuidad de sus operaciones. Confunde el señor Lozano, porque en empresas estratégicas la propia Ley Federal del Trabajo habla de una requisa, habla de la posibilidad que tiene el gobierno de poner trabajadores para que siga operando el servicio mientras otros están en huelga. Esta situación era un tanto diferente. Él confundía la gimnasia con la magnesia, unas cosas con las otras, porque de lo que sabe, de lo que sí sabe, es de insultos, de agravios y de bajezas. Existen posibilidades de una solución, insistió, para añadir que el gobierno no ha descansado un solo día para que la compañía vuelva a operar. Se ve cómo se cansaba el individuo y su jefe también. Lozano negó que las autoridades mexicanas apuesten a la quiebra de la empresa para favorecer a otras aerolíneas del país. Léase que esto de forma inversa es la confesión de lo que exactamente hicieron. Lozano decía que no se favorecía la quiebra. La quiebra se permitió, la quiebra se solapó, no se castigó a los responsables, luego se incentivó y finalmente se condujo a que fuera una realidad. Y por último, desde luego que sí era para favorecer a otros, aunque Lozano, excusa no pedida, acusación manifiesta, nos llegara a decir que eso que estaba haciendo, que decía que no lo estaba haciendo ni él ni su jefe, o que no lo estaban haciendo, no servía al propósito al que verdaderamente estaba sirviendo y finalmente sirvió, sino a diversos propósitos que no sabemos cuáles eran, porque se los guardaban en su real pecho, porque estos individuos de demócratas no tenían nada y explicaciones al pueblo ninguna. Hacían lo que les daba la gana. Estos son los mismos que hablan de transparencia, estos son los mismos que defienden al inútil INAI, estos son los mismos que mienten al defender a los supuestos organismos independientes del gobierno
que fueron muy dependientes de ellos y que les sirvieron para tapar todas sus tropelías y sus barbaridades, como este caso de Mexicana de Aviación. La misma publicación Reportur nos dice que los slots de Mexicana ya, y estamos hablando del 7 de abril de 2014, es decir, lo que decía Javier Lozano que no iba a suceder, sucedía ya el 7 de abril de 2014, porque los slots de Mexicana, es decir, estos derechos de los que he hablado para volar de un aeropuerto a otro en ciertos horarios, y que es lo que realmente vale de una aerolínea, de Mexicana ya estaban dados a Interjet y Volaris, lo dijeron los sindicatos. Declaran en quiebra a Mexicana de Aviación, lo consigna el 7 de abril de 2014 esta publicación, y lo que decía Lozano y lo que decía el gobierno en ese entonces que no iba a acontecer, acontecía. Expansión nos habla de algunas otras aerolíneas, por ejemplo, de Aeromar y de Volaris, que siguen funcionando, y otras que ya no siguen funcionando, hacen un uso indebido de los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Atención, atención, porque aquí está también alguna de las claves por las que no quieren irse al Aeropuerto Felipe Ángeles. Aquí también está una clave de la resistencia corrupta al presidente, que ya les ganó la partida, porque con Mexicana de Aviación van los slots de Mexicana de Aviación que indebidamente, fraudulentamente también después de la quiebra, se permitió, sin cubrirle ningún dinero a Mexicana de Aviación, ni en consecuencia a sus acreedores, estaban siendo utilizados por Aeromar, por Volaris y por otras aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las 11 aerolíneas señaladas por la Agencia Federal de Aviación Civil no tendrán elegibilidad histórica para algunas rutas en ciertos horarios e incluso hay empresas que enfrentarán multas. Ya amenazaba el gobierno de sancionar a estos individuos, cosa que solamente se ha hecho realidad en este gobierno. Para que vean ustedes cómo funcionan la iniciativa privada. Porque luego nos vienen a contar que como lo que queremos nosotros es puro comunismo y ellos quieren un capitalismo ortodoxo de mercado perfecto donde todos cumplen las normas y la mano invisible de Adam Smith se aparece de vez en cuando, ayudada, por ejemplo, por otras manitas que impiden que pague impuestos, que le favorecen el impago de salarios y muchas otras cosas más. Y también le permiten, con un sí, el uso de slots, es decir, de derechos de una compañía como Mexicana de Aviación, que es propietaria de ellos sin pagar ni un solo centavo. Son piratas y dicen que no. La Expansión nos dice que la coordinación de horarios de la Agencia Federal de Aviación Civil señaló un uso indebido de horarios de aterrizaje y despegue, también conocidos como slots, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte de 11 aerolíneas mexicanas y extranjeras. Por ello, varias empresas están sujetas no solo a perder preferencia en la asignación de horarios de futuras temporadas, sino también a ser sancionadas con multas que ya han empezado a aplicarse. Todo eso en este sexenio. No piensen que en los otros había justicia. Imagínense el caos y el desorden en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Que esto es peccata minuta o diminuta, digo yo, como decía Fox, el que decía que tenía lapsus bilingües, no sé cuáles sean esos, un ignorantazo de tomo y lomo, un bárbaro, que ahora se atreve a criticarlo todo desde el pedestal de su ignorancia. No solamente sucedían estas cosas, sino que, como ya lo dije hace 8 días y lo comprobé, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y lo dijo el presidente de la República, servía de forma ordinaria para recibir cargamentos, alijos de drogas diversas que venían de Colombia o de otros lugares, y para despacharlas también, porque eso se daba con toda normalidad en el propio aeropuerto, en donde las autoridades del aeropuerto y las agencias de seguridad del gobierno mexicano y policíacas eran cómplices, cuando no socios. El país. La aerolínea mexicana Interjet declarada en quiebra. ¡Oh! Pero qué barbaridad. Pero si son grandes empresarios, ellos no quiebran ninguna empresa, todas tienen un gran éxito, todas son maravillosas, cero y van dos. Uno quebró a Mexicana, Interjet hasta slots que no eran suyos tenía y se favorecía de esto, porque en las rutas en las que no corría Mexicana,
ya viajaban Interjet, Volaris, Aeromar y muchas otras. Interjet ni así, ni con esos regalos, ni con esos favores pudo subsistir como empresa, porque estaba dirigida por verdaderos incompetentes, de esos que son ídolos, héroes del aspiracionismo nacional, que dice, ojalá todos fuéramos como ellos. Sí, empresarios que quiebran empresas, que las administran mal, que defraudan y que finalmente salen corriendo, dejando a todos vestidos y alborotados, y terminan llevándose el dinero. La aerolínea mexicana Interjet declarada en quiebra, con adeudos por más de 1.200 millones de dólares, nada más. Quién sabe cómo llegaron a eso. Un juez abre la etapa de bancarrota de la empresa y ordena la venta de sus bienes para pagarle a sus acreedores. ¿Y quiénes estaban detrás de Interjet? Porque ya vimos que detrás de Mexicana de Aviación estaba el ínclito Azcárraga, Gastón Azcárraga, un hombre verdaderamente correcto, decente, de primer orden, una gente, vamos, admirada y admirable. Milenio nos dice que de la familia Alemán a Alejandro del Valle, ¿quiénes son los dueños de Interjet? Ambos aparentemente, pero el principal, el nieto de uno de los presidentes de la República más corruptos que se tenga memoria en este país. En época en que se robaba al estilo Lallín, aquel alcalde de Nayarit que, pleno de deseo de decir la verdad y hasta también con mucha ingenuidad y mucha candidez, dijo que él sí había robado, pero poquito. Pero Miguel Alemán Valdés, el expresidente de la República, o recuerdo si es Velasco, me parece que es Valdés, el que fuera presidente de la República y en cuyo nombre o en cuya memoria y lor se puso al principal bulevar del entonces naciente Acapulco, todavía en el ejercicio de las funciones presidenciales, su nombre, porque lo merecía, como héroe de la patria, saqueador de esta a gran escala, no se conformó con ello, sino dio a luz a verdaderos émulos, vástagos émulos de su capacidad de latrocinio, más ladrones que Caco, que son el hijo y nieto, uno gobernador de Veracruz. Este alemán era dueño de Interjet y la aerolínea que fundó en 2005, que fue fundada por Miguel Alemán Velasco, ya aclaro, Velasco, hoy un juzgado declaró su quiebra y ordenó el remate de sus bienes. Fundada por el padre, administrada por el hijo y bendecida por el difunto abuelo. Expansión nos dice o pregunta quién es Miguel Alemán Magnani, el fundador de Interjet. Miguel Alemán Magnani es conocido por ser hijo del empresario Miguel Alemán Velasco, hijo a su vez de Miguel Alemán Valdés, y fundador de la aerolínea Interjet. Ahora enfrenta un orden de aprehensión de la PGR. Pero ya escapó a buena hora y se fue a vivir a París porque su madre, siendo francesa, le dio, por razones de sangre, la nacionalidad francesa y parece que no tiene hora para llegar a México a responder por este fraude, el fraude de la quiebra de Interjet. Pero sí le toca alguna pena a su socio, Alejandro del Valle, porque el 17 de febrero de 2023, ya en este sexenio, para los que digan que no se hace justicia o que este gobierno no procura que se sancione a los responsables, otra cosa es el asunto del Poder Judicial, que ya sabemos que corre por su lado y muy unido a los intereses privados. Vinculan a proceso a Alejandro del Valle, dueño de Interjet, por defraudación fiscal. Del Valle tendrá que acudir a firmar cada mes en un centro de justicia, según la medida cautelar, y le ponen unas gafas negras, un intencional velo a su rostro como mujer musulmana, como si todos no supiéramos quién es Alejandro del Valle, defraudador, púdicamente le cubren el rostro. Forbes nos habla del otro, del socio, del fundador o del hijo del fundador. Miguel Alemán Magnani salió de México. No crean que estaba huyendo, fue a buscar inversores porque estaba muy preocupado de que su empresa debía 1.200 millones de dólares. Nadie sabe cómo es que a pesar de que funcionaba con grandes privilegios,
la empresa terminó endeudada de esta manera. No se explica uno de otra manera que si hubieran saqueado al patrimonio de la empresa, hubieran saqueado el patrimonio, como aconteció en el caso de Mexicana de Aviación. No está huyendo, dice su abogado. El abogado Francisco Javier Mondragón Alarcón dice que su cliente Miguel Alemán Magnani no huyó de las autoridades judiciales, solamente se peló, digamos, en lenguaje coloquial mexicano. Sin embargo, nos habla de la otra aerolínea, porque además de Aeroméxico estaba Mexicana, que ya no estuvo y ahora volverá a estar, estaba Interjet, que ya no estuvo y nunca volverá a estar, y estaba Volaris. ¿Pero de quién es Volaris? Volaris es de Pedro Aspe y de Emilio Díez Barroso, entre otros. Y también Pedro Aspe, un gran financiero, un individuo en el gobierno de Salinas, que quién sabe qué fue a hacer Estados Unidos, dicen que a renegociar la deuda, y que nos favoreció con su muy neoliberal estrategia que nos terminó hundiendo, y que después, sexenio tras sexenio, se volvió no solamente un político destacado, sino un multimillonario con intereses en grandes y jugosos negocios en el país, entre ellos Volaris. Pero Pedro Aspe tampoco es un gran empresario, como no lo son Barroso, como no lo es o no lo son Barroso, Alemán y Azcárraga. Porque Volaris perdió 5,000 millones en el mercado en apenas 2 días. A todos les va mal, todos lo hacen mal, pero los neoliberales siempre piden que sean estos empresarios los que se encarguen de las empresas y no el gobierno, porque el gobierno es malísimo para administrar empresas. Ya vieron qué buenos son los empresarios que tenemos. Y no se diga que somos comunistas y que queremos un totalitarismo y un gobierno con el Partido Central o con el Politburó. No, nosotros queremos verdaderos empresarios y el fomento de la verdadera empresa, pero de esos empresarios que hagan empresa, no que sean saqueadores. Y por favor, que sean competentes, no como estos que son verdaderamente incompetentes. El Universal nos habla del otro, del empresario de la hierba verde. Vicente Fox se burla del AIFA por aniversario. Al año se esperó, le festejó el cumpleaños y dijo que ni la señora de las tlayudas vio negocio. Y él tampoco, porque pensaba llevar su mercancía allí al aeropuerto que se canceló, en el que todos tenían pingües negocios y estaban amafiados para ganar, para que México perdiera como siempre. Y otro más. Calderón también critica, el AIFA no es la solución que se requería. Pero señores Fox y Calderón, Peña y todos, la solución era, por ejemplo, dejar que Mexicana de Aviación quebrara fraudulentamente. La solución era fomentar el rescate a los empresarios de este tipo. La solución era facilitar su huida. La solución era entregarle a todos estos los asuntos importantes de nuestro país. El AIFA no es la solución que se requería. Ya sabemos que la solución era su guerra contra el narco y entregarle a un individuo como García Luna la seguridad de todos los mexicanos para que traicionara la confianza de nosotros, no la de él, porque entre ellos tenían complicidad. El exmandatario opina que la estrategia aeroportuaria del actual gobierno no ha funcionado. Hay déficits en conexiones, señala, seguridad, otro pendiente, etcétera, etcétera. Calderón nos dice que la red de aeropuertos que él creó, digna de Dinamarca, de Noruega o de Alemania, y de vías férreas, era esa sí era solución, eso sí era plan en ejecución, pero es que nosotros no vemos ni la refinería del Muro de $600 millones, ni los grandes aeropuertos, ni las vías férreas, ni nada, porque el neoliberalismo no hizo absolutamente nada. Hoy que se hace algo, critican de forma destructiva, desde su mediocridad y su falta de respeto a la patria. El órdago de López Obrador, dice El País, a las aerolíneas mexicanas: o van al AIFA o se enfrentan a la competencia extranjera. ¿Qué está sugiriendo Andrés Manuel López Obrador a las aerolíneas? Lo que les está diciendo es que les va a aplicar el capitalismo puro, la competencia, porque privilegios ya no, señores, rescates ya no, subsidios ya no. ¿Van a competir? ¿Creen en el capitalismo? ¿Creen verdaderamente en la libre empresa? A competir y a ganar o a perecer en la competencia.
Eso es lo que se llama capitalismo, no los negocios de cuates, porque aunque estemos o no de acuerdo con el régimen capitalista, no es justo, no es correcto, no es lógico que llamen capitalismo a lo que